Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos a hablar primero del producto punto y el producto cruz y vamos a hablar unas pequeñas definiciones. La primera pregunta es, ¿cuántas personas de aquí estuvieron en la clase que di el día sábado? Que ya ahí hablamos de producto punto y producto cruz, sus aplicaciones e interpretaciones geométricas. ¿Cuántas personas estuvieron aquí? A ver, sean sinceros para ver qué tanto, o sea, para ver cómo les explico y si, qué tanto se acuerdan. A ver, yo no, adjunto un compañero. Ya, yo no, yo. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito otra vez de qué es el producto punto. Producto punto. Este producto punto también recibe otro nombre, producto punto o producto escalar, ¿ok? O producto escalar, ¿ok? Entonces, ¿por qué recibe esto? Este producto punto o producto escalar recibe este nombre porque es una multiplicación especial entre dos vectores. Es decir, que aquí vamos a realizar una especie de multiplicación, vamos a llamarla, entre dos vectores. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, pueden ser del espacio o de un plano. Como ustedes lo quieran ver, el producto punto o escalar se da entre vectores de dos dimensiones, tres dimensiones de una. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo primero es que estos dos vectores van a formar un ángulo teta entre ellos, ¿ok? Ahora, esta multiplicación especial de vectores, vamos a primero empezar a definir un vector A y un vector B. Vamos a verlos como que son vectores del espacio de R3, ¿ok? O sea, de tres dimensiones. Entonces vamos a empezar a definir el vector A como AX, es decir, su componente en X por el unitario Y, más AY por el vector unitario J, más AZ por el vector unitario K, ¿ok? Ahora vamos a definir al vector B, que es igual a Bx, el vector unitario Y, más su componente en Y por el unitario en J, más la componente en Z por el unitario K, ¿ya? Entonces ahí nosotros definimos a dos vectores, ¿verdad? Tenemos dos vectores. Entonces, esta multiplicación, ¿qué es lo que hace? Como es una multiplicación, digamos, especial, está definida como lo siguiente, como A punto B. Esta es una especie de multiplicación entre dos vectores. Ahora, ¿cómo se realiza esta primera definición? Pues vamos a hablar de su primera definición. Si yo hago A punto B, vamos a definirlo aquí en un puntito, esa es la operación, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se multipliquen esta componente en X por la componente en X del otro vector. Es decir, que si vamos escribiendo esta operación, ¿qué me vendría quedando? A punto B es igual a ¿qué? AX por BX, ¿ok? Ahora siempre se pone un signo más, abrimos otro paréntesis, y ahora ¿qué se va a multiplicar? Se va a multiplicar las componentes en J de ambos vectores, es decir, esta con esta, ¿correcto? De esta forma, ¿qué me va a quedar? AY por BY, ¿cierto? Aquí vamos a hablar esto como multiplicación o los unimos juntos. Hay que entender que se están multiplicando estas componentes, ¿cierto? Y ahora más otra componente, que sería la última componente que nos falta, sería la componente en Z de A y la componente en Z de B. De esta forma se produce el producto punto o escalar. Hay que entender de que a pesar de que su nombre es producto punto o escalar, es diferente que multiplicar un escalar alfa, pongámosle que puede ser un número por un vector. Esto es muy diferente que A punto B, ¿ok? A pesar de que esto se llama multiplicación de un vector por un escalar, y esto se llama producto escalar, son diferentes, ¿ok? El uno es la multiplicación de un valor escalar por un vector, que ya aprendimos anteriormente cuáles son las propiedades que cumplen y qué es lo que hace dependiendo del escalar.
Es decir, si está es mayor a 1, está entre 0 y 1, y si es menor a 0. Entonces, esta es la primera definición que tiene el producto punto. ¿Cuál es la otra forma? Que el producto punto también puede ser como a punto b es igual a ¿qué? A la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno del ángulo que está en medio de los dos vectores, es decir, el ángulo que forman los dos vectores, que como yo les indiqué, es justamente este ángulo teta, ¿cierto? Ahora, hay que tener mucho cuidado con cuál es ese ángulo entre los dos vectores. Ahorita les voy a dar un ejemplo que le he estado dando en las últimas clases. Es que si yo tengo este vector con este vector, ¿ok? Vector A y un vector B, este no es el ángulo que forman los dos vectores, ¿ok? Esto es un error. Ese no es el ángulo que forman los dos vectores. Para que se forme el ángulo entre dos vectores, los tenemos que ordenar de manera que ambos vectores inicien desde un mismo punto. ¿A qué me refiero con que inician desde un mismo punto? Es que sus dos colitas, es decir, esta que no tiene flecha y esta, estén de manera ordenada, que ambas empiezan desde el mismo punto. Es decir, que si ahora yo escribo mi vector A, aquí estaría mi vector A, yo ahora escribo mi vector B, ¿ok? Aquí estaría mi vector B. Este sí va a ser el ángulo que está en medio de los dos vectores, ¿ok? Ese es el ángulo que está entre los dos vectores. Entonces tenemos que ordenarlos de manera que las colitas libres, es decir, las que no tienen flecha, estén entre esos dos. Empiezan desde el mismo punto. Ahora, ¿qué me puedo dar cuenta yo a partir de esta definición de que es A punto B también es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de los ángulos entre ellos dos? Es que podemos hablar de máximos. ¿A qué me refiero con máximo? Se produce un producto punto máximo cuando, ¿qué pasaría? Cuando el ángulo teta es igual a 0 grados o también es igual a ¿cuántos grados? A 360 grados. Entonces, aquí nosotros podemos hablar de que el producto punto es máximo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí es máximo? Porque si yo reemplazo 0 en el coseno de 0, aquí lo voy a dejar anotado, coseno de 0 grados, esto es igual a 1. Y ahora el coseno de 360 grados también es igual a 1. Esto hay que acordarnos más o menos como un ejemplo como para darles que el coseno está acotado entre dos valores, es decir, que está entre -1, coseno del ángulo, y está entre 1, ¿ok? Entonces, justamente estos dos valores van a producir que el producto punto sea máximo, ¿ok? Aquí, ¿qué va a pasar al momento de yo reemplazar? Pues el producto punto va a ser simplemente la magnitud de los dos vectores multiplicándose. Ahora, ¿cuándo el producto punto nosotros podemos hablar que sea nulo? Esto pasa cuando los vectores, es decir, el vector A y nuestro vector B y el vector B, son perpendiculares entre sí. ¿A qué se refiere con que sean perpendiculares entre sí? Es decir, que ambos vectores forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Es decir, aquí está el vector A y aquí está el vector B. Si forman este ángulo de 90 grados entre ellos, el producto punto siempre va a ser A punto B, siempre va a ser igual a 0. Esto siempre se va a cumplir. Incluso si aquí está mi vector A y acá está mi vector B, si se dan cuenta, ambos vectores van a formar justamente 90 grados. Entonces, el producto punto ahí siempre va a ser nulo y va a ser máximo cuando el ángulo valga 0 o 360 grados, que es lo mismo. 0 y 360 grados es lo mismo. Ahora que hemos definido estas cotas entre qué va a ser un máximo y qué va a ser un nulo para el producto punto, ¿qué más podríamos definir? Podríamos darle una interpretación geométrica al producto nulo, muchachos. ¿Cuál es la interpretación geométrica que nosotros le podemos dar al producto punto? ¿Se acuerdan que en varias clases yo ya les he dicho lo siguiente? Si yo tengo aquí un plano X y Y, ok, este de acá, es decir, nuestro marco de referencia, el plano XY, yo este plano, ¿qué les había recomendado
en algunas clases, muchachos. Que dependiendo del ejercicio, uno puede trabajar con este plano de manera que lo puede rotar. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque con esto vamos a hacer una interpretación geométrica. Ok. Digamos que aquí tengo el vector a punto b, los voy a girar un poquito más aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo aquí un foco? ¿Ya? Si yo tengo aquí un foquito con luz, ¿qué va a suceder? La luz va a empezar a caer, ¿verdad? Entonces, si esta luz empieza a caer, ¿qué va a producir con esta parte? ¿Qué va a pasar con esta parte? ¿Qué va a hacer esta parte de aquí con el vector b? Le va a producir, en esta partecita, va a producir que se haga una sombra, ¿verdad? O una proyección, como dijo un compañero. Va a hacer que exista una proyección de este vector que encontramos, el vector A, sobre el vector B. Entonces, esta sombrita que va a producir el vector se la conoce como la proyección del vector A sobre el vector B. Ahora, si yo me doy cuenta, este plano que tengo aquí, es decir, estos vectores que están ordenados de esa forma, no cumplen que sea el típico plano típico que, te repitiendo lo mismo, este plano típico con el que trabajamos X y Y, ¿verdad? No cumple eso. Pero como ya les había indicado, podemos hacer un pequeño truquito, el cual es el plano lo puedo simplemente girar. Eso es lo que se suele recomendar cuando trabajamos en, no sé si se acuerdan, en dinámica de bachillerato, que, que uno cuando trabajaba los diagramas de cuerpo libre de un bloque que está sobre un plano inclinado, los profesores recomendaban o los libros recomendaban que giremos el plano, de manera que nuestro plano XY se trabaje con respecto a este plano, ¿verdad? Eso es justamente lo que también se puede hacer aquí para demostrar que esto es válido para cualquier caso, es decir, que la proyección A sobre B se mantiene. Entonces, en este caso, si ahora este es mi eje X, ¿verdad? Y aquí está un ángulo que se produce del vector A con justamente este eje X está sobre el vector B, ¿qué me puedo dar cuenta yo, muchachos? ¿Esta parte de aquí es o no es la componente en este eje X del vector A? ¿Es o no es así, muchachos? Si se dan cuenta. Si es así, ¿verdad? Porque ahora que yo moví este planito para trabajar de una forma más sencilla para mí, puedo darme cuenta de esto, ¿verdad? Que justamente el vector con este eje X que está aquí en el plano puede producir una componente en el eje X, ¿verdad? Una componente rectangular. Entonces, justamente esta componente rectangular, aquí le voy a dar unos colores al vector B para que puedan ver cuál es el vector B, porque siento que ahí no se entiende del todo bien. Este es nuestro vector B, el rojito, y este va a ser nuestro vector A, el azulito, ¿ok? ¿Qué me doy cuenta yo aquí, muchachos? Que esa componente en X justamente se va a producir ahí. Y ahora, ¿a qué era igual la componente en X de ese vector? Es justamente a X, ¿a qué va a tener que ser igual? A la magnitud del vector A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Esto ya lo aprendimos en vectores. Y justamente eso sería la parte que está aquí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me doy cuenta yo ahí? Que justamente esta parte de aquí, que sería A coseno del ángulo, es justamente equivalente a la proyección que hace el vector A sobre el vector B. Entonces, ahora sí, volvemos a hablar del producto punto para interpretarlo. ¿Qué diría yo? A punto B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, ¿cierto? Por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿correcto, muchachos? Entonces, si yo reordeno esta expresión, ¿qué me va a quedar? Que A punto B es igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector A por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y justamente esta parte de aquí es AX, ¿verdad? Pero a su vez yo sé que esto va a ser, ¿qué cosa? Mi proyección del vector A sobre el vector B. Proyección de A sobre B.
Entonces, como esa va a ser mi proyección, ¿qué expresión tendría aquí? Que A punto B es igual a la magnitud del vector B, ¿cierto? Por la proyección del vector A sobre el vector B. Y de esta forma, ¿qué tendría yo? Que A punto B sobre el módulo del vector B va a ser igual a la proyección de un vector sobre el otro, ¿cierto? Entonces, si les pidieran B sobre A, simplemente tienen que cambiar el orden, ¿correcto, muchachos? Entonces, esta es la interpretación geométrica que existe del producto punto. Hasta aquí todos entendieron esta interpretación geométrica del producto punto. Aquí vamos a escribir interpretación. ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien tiene alguna pregunta geométrica? ¿Todos entendieron la interpretación geométrica del producto punto? ¿Quieren que les dé un recuerdito, que les recuerde qué pasó aquí? Para recordarles el producto punto, ok, muchachos, ¿qué hicimos nosotros? Para demostrar que esto es válido para cualquier caso. Que si yo tengo aquí el vector A, ¿cierto? Y aquí tengo un vector B, ¿correcto, muchachos? ¿Qué hicimos? Si yo lo usaba con mi eje X, Y normal, no me iba a servir. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando primero qué pasa con la sombrita que haría la luz sobre el vector A, ¿verdad? Entonces, esa sombrita se realizaría sobre el vector B. Debido a eso, nosotros manipulamos el plano XY de manera que lo colocamos, que el vector B justamente esté sobre el eje X, ¿verdad? ¿Para qué? Porque así nosotros nos acordamos de lo siguiente, ¿verdad, muchachos? Si yo tengo un vector A y tengo un ángulo justamente en el eje X, ¿cierto? El eje X. Sus componentes se pueden o no se pueden descomponer, ¿verdad? Las podemos descomponer, ¿cierto? Con respecto a este ángulo que tenemos aquí. Dígame, Aquiles. Vaya, dígale al profe de química que no ande molestando, que vaya a merendar. Vaya, dígale eso, que no ande molestando. Bueno, ahora sí. Como tenemos aquí al vector A y la componente, bueno, tenemos este eje X, es verdad que nosotros podemos descomponer a los vectores, ¿cierto? Es decir, este sería mi componente en X y esta es mi componente en Y, ¿verdad, muchachos? Justamente eso es lo que nosotros realizamos en este vector, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizamos? Si aquí tengo el vector A y aquí tengo mi eje X, que yo simplemente lo ubiqué para que me convenga, ¿qué voy a tener aquí? Al vector, al ángulo y al vector, ¿verdad? Entonces, su componente en el eje X va a ser justamente esta parte de aquí, ¿verdad, muchachos? ¿Y esa cómo la definíamos? Como A por coseno del vector, por coseno del ángulo, ¿cierto? Justamente ese ángulo, ojo aquí, ese ángulo es el que está entre medio de los dos vectores. Debido a eso es que nosotros realizamos esto, de manipular los ejes coordenados. Ahora, como les iba diciendo, la sombrita justamente que cae sobre el vector A y me produce una sombra en el vector B, se la conoce como la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, esa sombrita va a medir de manera escalar, ojo, de manera escalar, no va a tener unidades, va a medir justamente, podemos decir la magnitud, lo que vale justamente esta componente en X del vector, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué tendría? Justamente la componente X del vector. Y esa componente X mide lo mismo que la proyección A sobre B. Y de ahí nosotros ya nos damos cuenta que justamente al momento de escribir nuestra expresión de A punto B de la forma en la que utilizamos el coseno y las magnitudes, yo me di cuenta que esta expresión A por coseno, simplemente aquí hay que acordarse que la multiplicación es conmutativa, la puedo ordenar. Esto de aquí justamente hace la proyección A sobre B y de ahí definimos esta expresión.
Ahora me hizo un compañero profesor, entonces al momento de trazar la proyección, la línea imaginaria debe ser perpendicular a la sombra del vector en que se proyecta la sombra. ¿Qué? La línea imaginaria debe ser perpendicular al vector. No. O sea, a lo que yo me refiero es que justamente la sombra va a caer sobre el vector B, ¿verdad? Entonces, como cae sobre el vector B, ¿qué es lo que uno hace para definir esa proyección? Es que mi plano XY lo tengo que mover de manera que en el eje X, justamente este eje X, esté sobre el vector B. Entonces, justamente como ahora está sobre el vector B, usando las definiciones de que ya hemos aprendido de los vectores, podemos hallar justamente cuánto se proyecta el vector A sobre el vector B. Y esto se cumple siempre. Esto de aquí que hemos demostrado, es la definición de la proyección de un vector sobre otro. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Esta ecuación que tenemos aquí se va a cumplir siempre, ¿ok, muchachos? Por eso es que la demostré. Aquí vamos a poner Q.E.D, lo que se quería demostrar. Ahora vamos a hablar del producto escalar de vectores. ¿Cuál es perdón, el producto vectorial o producto cruz? Producto vectorial o producto cruz, que es justamente el tema que también van a ver en esta noche, en los L's. Producto cruz. ¿Qué es lo que me hace el famosísimo producto cruz? Se lo define con el siguiente símbolo. A cruz B. Producto cruz. Ahora, ¿qué es lo que hace el producto cruz en sí en definición? Vamos a graficar. Vamos a graficar más que nada en un plano XY. ¿Ok, muchachos? Si yo tengo aquí un vector, aquí sería el I, J y K. Ok, muchachos. Si yo tengo dos vectores en el espacio, cuales yo quiera, vamos a decir que este es el vector A. Vamos a definir a un vector B, vamos a definirlo de color morado, de púrpura. Yo tengo aquí mis vectores A y B. Ok. ¿Qué va a pasar con estos vectores? Y estos dos vectores, yo si los encierro como si fuera a hacer el método del paralelogramo, lo primero es que me voy a dar cuenta que van a producir un plano entre ellos, ¿verdad? Porque si aquí yo formo el paralelogramo como si fuera a hacer la suma, ¿qué me doy cuenta? Que en el espacio, el vector B y el vector A, ¿qué están generándome? Están generándome una especie de plano, ¿cierto? ¿Sí ven esta hojita que se dibuja ahora con los vectores? Es como si ahorita ustedes agarraran una hojita cualquiera y la pusieran en cualquier lado. Hay dos vectores que podríamos ver lo que van a hacer que se dibuje, ¿qué cosa? Esta hojita, ¿verdad? Un planito. ¿Ya? Entonces, el producto cruz lo vamos a definir de dos formas. La primera definición o expresión que tiene es que A cruz B se la va a definir como lo siguiente. Como una matriz aumentada, podemos verlo, si me equivoco, sí, de las componentes del primer vector, ojo con lo que estoy haciendo, las componentes del primer vector formándome una fila, y abajo en la siguiente fila, van a ser las del vector B, ¿ok? Y ya van a ver por qué les digo que tienen que respetar el orden que se establece entre los vectores, ¿ok? Hay que respetar el orden en el que me piden la operación A cruz B, porque no es lo mismo, ojo, aquí lo vamos a dejar igual expresado. No es lo mismo hacer A cruz B, ¿ok? Aquí está, A cruz B. Siempre, ojo muchachos, siempre va a ser diferente que B cruz A, ¿ok? Esto es lo primero que hay que acordarse. Esto no se va a cumplir siempre. Ahora, ¿de dónde nace esta definición y cómo se la realiza? Pues se la realiza a través de matrices aumentadas y sus determinantes. ¿Cómo vamos a reencontrar? La primera definición me va a producir, ojo,
Aquí le vamos a anotar A cruz B produce un vector perpendicular, perdón, al vector A y B. ¿Ok? Va a producir un vector perpendicular A y B también al plano que genera. También al plano que genera. ¿Ok, muchachos? Vamos a acordarnos de esto. Entonces, ¿cómo se realiza esta operación y cómo está definida? Pues se tacha el, la columna asociada ahí. ¿Y qué nos va a quedar? Pues hacemos la determinante de esta matriz cuadrada, la cual sería este por este y este por este, ¿verdad? Se hace una cruz, ¿verdad? Siempre en este orden. El primero de arriba con el de abajo y luego los que sobran. Y esto, cuando lo hacemos de esta forma, vamos a encontrar un vector. Esto de aquí es un vector, ¿ok? A cruz B me produce un vector si lo realizamos con esta operación, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a ir quedando? A cruz B va a ser igual a Y por BZ. Y ahora, como es una determinante, va menos la multiplicación de la siguiente parte de la cruz. Entonces sería AZ por BY, ¿ok? Y esto de aquí por el unitario I. Entonces, aquí ya me produció, ¿qué cosa? La primera componente en J del vector, en I, perdón, del vector, de este vector, que como ya les dije, va a ser perpendicular a qué cosa? Al plano que generan, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué voy a tener? Aquí vamos a escribir AX, BX y el unitario Y, ¿cierto? Ahora siempre se pone lo siguiente, menos, ¿qué quedaría aquí? Ahora, ¿qué tendríamos que realizar? Aquí voy a poner menos J, ¿ok? Se tacha la columna de J y realizamos la multiplicación en cruz de lo que queda, siempre acordándonos que es el que va arriba. Entonces quedaría AX por BZ y BX por AZ, ¿cierto? Entonces escribamos eso. ¿Qué me quedaría aquí ahora? La componente en X del vector A por BZ y siempre va aquí en medio un negativo y lo que me quedaría AZ por BX, ¿ok? Z por Bx. Y ahora va más, ¿qué cosa quedaría? Más, abrimos corchetes, tachamos la columna en K y realizamos la multiplicación en cruz. ¿Ok? Siempre realizamos este proceso. ¿Qué me va a quedar aquí? AX por BY. Ahora, otra vez, como les dije, va un menos en medio de los corchetes. Menos, ¿qué cosa? AY por BX. Y esta es la primera forma que genera el producto cruz. Es decir, que esta operación, si ahora la reordenamos de manera bonita, vamos a escribirla acá. Esta es la definición que yo les indiqué que va a producir esta definición. Va a producir un vector perpendicular al plano, ¿ok? Produce un vector perpendicular al plano, ¿ok? ¿A qué hago referencia con el plano? Si otra vez nosotros aquí dibujamos este planito, ok, vamos a hacerlo bonito. Este vector A cruz B va a ser un vector que en este planito va a formar 90 grados. Este es el vector A cruz B, ¿ok? Esto es lo que me produce, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El producto cruz también se lo puede definir de la siguiente forma. A cruz B en magnitud es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, ¿ok? Por el seno del ángulo que está en medio de los dos vectores, ¿ok?
Este sería A cruz B en magnitud. Es decir, que esta es la magnitud del vector que encontramos acá previamente. Y si se acuerdan, para encontrar las magnitudes del vector, se lo realizaba como un Pitágoras de 3 dimensiones. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, ¿qué me va a producir, muchachos? Me va a producir lo siguiente. Esto es el área de ese paralelogramo. Es el área del paralelogramo, ¿ok? Formado por el vector A y el vector B. ¿Y cuál va a ser ese paralelogramo? Pues es toda esta área de aquí. Como ya les indiqué, A y B me van a generar este plano o paralelogramo y su área la vamos a encontrar de esta forma. Ahora, ¿por qué esto se cumple de esta forma? ¿Por qué A cruz B es el área del paralelogramo? Entonces, ahora sí nosotros vamos a hablar de la famosísima interpretación geométrica. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar qué cosa, pues, la demostración geométrica. Entonces, a ver, muchachos. Si yo agarro estos vectores, vamos a agarrar estos vectores, espero que no se sombre todo. Bueno, se sombre una gran parte, bueno. Aquí tengo el vector A y el vector B, ¿cierto? Estos dos vectores, si se dan cuenta, ¿qué van a formar entre ellos dos? Van a formar un ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo en medio de los vectores. Ahora, si volvemos a dibujar el plano que estos dos vectores forman entre sí, ¿ok? Si aquí formamos el plano o el paralelogramo, si yo muevo esto otra vez a mi conveniencia para darle una interpretación geométrica, ¿qué me doy cuenta que estoy formando aquí? ¿Qué cosa es esto, muchachos? Esto es un paralelogramo. Ahora, ¿a qué es igual el área de un paralelogramo? Es igual a la base por la altura. Esta es la altura del paralelogramo. Entonces, vamos a ordenar esto de una forma más bonita para que la entiendan y para no tener este dibujo que no me gustó tanto. Vamos a tener aquí el vector B, ¿ok? Está nuestro vector B. Vamos a dibujar a nuestro vector A. Aquí tengo el vector A, ¿cierto, muchachos? El vector A. Y ahora vamos a volver a formar este paralelogramo de una forma más bonita para que se entienda. Aquí está. Ahora, esta altura de aquí, ¿cómo la puedo encontrar? Si justamente aquí hay un ángulo entre los dos vectores, eso no es verdad, muchachos, que si este es X, este es Y, yo tengo aquí el ángulo y tengo el vector B, la componente en Y del vector, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud del vector B. ¿Por qué cosa? Por el seno del ángulo justamente que está formándose con el eje X. Y justamente este ángulo va a ser, otra vez como realizamos anteriormente, va a ser el que se forma con el vector A para dar una interpretación geométrica. Es decir, que si esta es la componente en Y del vector B, la que estoy ahorita pintando, BY, ¿es o no es verdad, muchachos, que magnitud BY es igual a la altura? Cierto, muchachos, si yo me doy cuenta justamente, esta componente en Y del vector, que es la que tenemos aquí, va a ser justamente la altura. ¿Y cuál va a ser la famosísima base? La base va a ser el vector A, ¿verdad, muchachos? Entonces, la base es ¿qué cosa? Base en magnitud, vamos a hablar, es la magnitud del vector A, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ser la altura? La altura sabemos que es la componente en Y. Y esto aquí va a ser igual a la magnitud del vector B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, si volvemos a hablar de que la magnitud de A cruz B es igual a ¿qué cosa?
a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo en medio de los dos vectores. Ya vamos a hablar de qué se refiere el área de una pirámide. Entonces, ¿es o no es verdad que esta expresión de aquí, ¿a qué va a ser igual? A la altura del paralelogramo que van a formar el vector A y el vector B en el espacio, ¿verdad, muchachos? Como ya explicamos anteriormente, esta es nuestra altura. Y ahora, ¿a qué es igual simplemente el módulo de A? Es la base. Entonces, acordémonos algo. Si yo les dije que el área, paralelogramo, vamos a poner el área de un paralelogramo, es igual a la base por la altura, y que vamos a escribir igual el área de un paralelogramo para que no se olviden. Sigo esta figura geométrica de aquí, donde la altura es esta de acá, y todo esto de acá es la base. ¿Se dan cuenta que llegamos a la misma expresión, muchachos? Que la magnitud de A cruz B, ¿a qué va a ser igual? A base por altura del paralelogramo. Y justamente esto, muchachos, de manera geométrica, como ya acabamos de demostrar, va a ser igual a ¿qué? El área del paralelogramo. Entonces, esa es la definición que tiene A cruz B. ¿Entendieron todos, muchachos? Esta interpretación geométrica. ¿Le entendieron? Nadie se perdió. Interpretación geométrica. ¿Lo entendieron todos? ¿Todos, todos están, todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? ¿No están de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien no tiene una duda? Dicen que repita. Ok, vamos a repetir. Sí, este es el vector A, ¿ok? Este es mi vector A, que va a funcionar como una base para el vector B, para el paralelogramo que forman, ¿se dan cuenta? Este módulo va a ser la base. Y acá tengo un vector, y justamente este vector forma un ángulo con el vector A, es el ángulo entre ellos. Yo me doy cuenta que la componente vertical del vector B, si lo dibujo con el área, con esta área, esa componente, como la tengo dibujada acá, ¿a qué va a medir en magnitud? Justamente la altura del paralelogramo, que es lo que tengo acá, ¿se dan cuenta? De manera geométrica van a corresponder al mismo valor. Ahora, ¿a qué va a ser igual esa componente? Si nos acordamos, nosotros ya habíamos explicado que la componente en Y de un vector, es decir, aquí escribimos las componentes rectangulares del vector, la componente en Y del vector aquí va a ser igual a la magnitud del vector B por el seno de la dirección. Justamente eso es lo que se produce aquí. Esta altura va a ser la componente en Y del vector. Ahora, ¿qué va a producir esto? Si yo escribo otra vez la expresión, y acá dejamos relacionadas estas dos expresiones, como A cruz B es igual a A por la magnitud de B por el seno del ángulo, yo me doy cuenta que B por el seno del ángulo justamente es lo que yo necesitaba, la altura. Y si tengo la altura y tengo la base, que la base es el módulo de A, tengo base por altura, ¿cierto, chicos? Justamente base por altura, ¿a qué va a ser igual? Al área del paralelogramo, que es lo que expresamos justamente acá. Entonces, a pesar de ser vectores en el espacio, si yo los analizo en el plano que están formando, que es este, se vuelven dos vectores que estarían en un eje X, Y. Entonces, ¿hasta ahí se entendió esto? Ahora vamos a hablar de la regla de la mano derecha, que justamente por eso es que, recuerden esto, ojo, otra vez lo voy a escribir aquí. A cruz B es diferente que B cruz A. Pero
A cruz B si es igual al negativo de B cruz A. ¿Ok? Esto sí se cumple. Y también se cumple que en magnitud, esto vamos a poner, esto se cumple y en magnitud A cruz B si es igual a la magnitud de B cruz A. Ojo, esto estamos hablando de la magnitud, ¿ya? No de los vectores. Por eso están entre esas dos barritas. Ahora vamos a hablar de la regla de mano derecha, muchachos. Muy bien. Para este caso voy a prender la cámara. Déjenme ver algo porque me di cuenta que... Video settings. Que para explicarles A cruz B, es decir, el producto cruz y la regla de la mano derecha, me di cuenta que es importante realizar lo siguiente. Explicarlo con la cámara. Ahora, todos pueden ver mi cámara. Pueden ver aquí mi mano. Estoy aquí con la plumita. ¿Pueden verla? Ya. No, no va a haber face reveal. Solo va a haber mano reveal. Hola, muchachos. Muy bien. Aquí tengo mi pluma. Y acá, ¿qué tengo? ¿Qué cosa? Tengo otro lápiz, ¿verdad? ¿Esto qué forma? Si nosotros lo vemos, me va a formar justamente dos vectores, ¿cierto? Ahora dejen ver algo para darles más luz, para que puedan ver bien. Ya. Vamos a poner esto así. Ya. Ahora, si estos dos son vectores, la regla de mano derecha me indica lo siguiente. Supongamos que este es el vector A y este es el vector B, muchachos. ¿Sí se ve bien? Si este es el vector A y este es el vector B, a ver, leo el chat, ya. La regla de la mano derecha me indica, quiero que la hagan todos, esta es mi manito derecha. Yo la ubico primero en dirección del primer vector que quiero realizar la operación. Entonces, en este caso voy a hacer aquí el dibujo de estos dos vectores que estamos analizando, ¿ok? En pantalla también de Zoom. Este va a ser mi vector A y este va a ser mi vector B, ¿ok? Si yo tengo aquí el vector A y el vector B, tengo que ubicar primero ¿qué cosa? Mi manito derecha apuntando con todos mis dedos extendidos en dirección del vector A, así como tengo aquí. Ahora, ¿qué es el segundo paso? Mi manito, voy a sacar el vector A, la tengo que cerrar en dirección del vector B, ¿ok? La cierro en dirección del vector B. Es decir, que cierro mi manito como si fuera a agarrar al lapicito y justamente este pulgar, que es donde está apuntando, este de aquí va a ser el vector A cruz B. Es decir, si voy a ubicar esto aquí, vamos a ponerlo ahí, agarro, cierro, ok, cierro hacia el vector B, este pulgar me va a indicar la dirección de hacia dónde va el vector A cruz B. Porque ahora, muchachos, ahora si hacemos lo contrario, aquí voy a dibujar el plano para que vean a qué me estoy indicando. Si ahora hacemos lo contrario, es decir, B cruz A, ¿qué tengo que hacer? Mi mano derecha apuntar hacia donde está el vector B y cerrarla hacia donde está el vector A, ¿verdad? Entonces, si para acá está el vector B y yo cierro en dirección del vector A, este vector, ¿hacia dónde está yendo? Les está apuntando hacia ustedes, ¿verdad, muchachos? O en caso contrario, si ustedes lo están haciendo, está apuntando hacia sus pantallas, ¿verdad? Si hago B cruz A, va hacia la pantalla. Si hago A cruz B, sale de la pantalla, ¿verdad? En este caso. ¿Eso qué significa? Eso me cumple justamente lo que yo les indiqué, ¿verdad? Que A cruz B es diferente que B cruz A, ¿verdad? Si hago A cruz B, así cerramos la manito, miren. Cerramos hacia el vector. Aquí tenemos los vectores. Cerramos. Y aquí hacia donde está mi pulgar, que en este caso no lo pueden ver porque está apuntando en la dirección de allá atrás, atrás mío, va a ser el vector, este vector de acá, ¿ok? Este es A cruz B. Y aquí se forman 90 grados. Ahora si hago B cruz A, es decir, acá está el vector B,
cierro mi mano hacia el vector A, ¿qué pasa? Apunta hacia ustedes. Es decir que este segundo vector, B cruz A, ¿qué va a suceder? Va en la dirección contraria del vector A cruz B. ¿Se dan cuenta, muchachos? Es decir que como vector, ahora se va a apagar la camarita, ¿qué se cumplió, muchachos? Que A cruz B es diferente que B cruz A. Es justamente lo que les quería explicar. Y ojo, tengan esto en cuenta. Estos dos dibujitos que tenemos aquí se los voy a recomendar para cuando en el pre les expliquen lo siguiente. Cuando les pidan un vector que salga, a esto es lo que se refiere que salga. Si se dan cuenta, si aquí está el plano formado por los vectores, este es el vector que va a salir. Ahora, si quiero un vector que entre, va a ser el que me indique mi pulgar, que va hacia el planito formado por los vectores. ¿Se dan cuenta? Si hago con la regla de la mano derecha, un vector me apuntaba a mí. Este vector a quién apuntaba. Me apuntaba a mí, ¿verdad? Me apunta a mí, podríamos verlo de esa forma. Me apunta. Y el otro, ¿qué hace? No me apunta. Entonces, esta es la famosísima regla de ¿qué cosa? Regla de la mano derecha. ¿Ok? Regla de la mano derecha. ¿Ok? ¿Le entendieron todos, muchachos? ¿Entendieron todos esta regla de la mano derecha? ¿Entendieron todos la famosísima regla de la mano derecha? Practíquenla en casita. Entonces, ahora vamos a hablar de una tablita. Ajá, es un poco confusa la primera vez. Es un poco confusa. A todos nos confunde. Pero de ahí nomás ya cuando practiquen se van a dar cuenta que no es tan confusa. ¿Ya, muchachos? Practíquenla nomás en casa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué les va a hacer? Si realizamos las operaciones para los unitarios. En este caso voy a volver a prender mi camarita para que vean qué es lo que hago. ¿Ok? Definamos este K, este I y este J. ¿Ok? Entonces, otra vez vamos a prender la camarita al profe. Así que vamos a definir una tablita, que esta tablita, por lo general, para el producto cruz va a ser lo siguiente. ¿Pueden volver a ver la cámara? Hola. Si realizamos la primera operación, es decir, I cruz J, ¿ya? I cruz J, ¿qué va a ser? El vector I, ¿hacia dónde va? Si tenemos este plano tridimensional y acá una flechita. Háganla todos. Y en este caso, ¿hacia dónde está yendo? Pues si me doy cuenta, está yendo, en este caso no está yendo hacia ustedes, está yendo hacia atrás mío, y si ustedes lo hacen, también va hacia atrás suyo, ¿verdad? Si hacen esta operación, ¿qué pasa? A ver, cerramos la mano y ¿hacia dónde va el vector? Si hago I cruz J, ¿qué sucede? Mi pulgar ¿hacia dónde apunta, muchachos? Supongamos que para allá está mi I y para acá está mi J, ¿ya? Si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿El vector hacia dónde va? Justamente hacia acá. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Uy, ¿dónde está mi pluma? Acá. Porque este vector K es perpendicular a IJ. Entonces, si hacemos el producto cruz de I cruz J, va a producir el vector K. Ahora, por definición, por la regla que les expliqué antes, si hacemos la operación contraria, es decir, J cruz K, ¿qué va a pasar, muchachos? Se vuelve el vector negativo. Es decir, que ahora va a ser la operación contraria.
Ahora, ¿qué pasa si hacemos I cruz K? ¿Ok? I cruz K. Mi vector I va hacia dónde? Digamos que va hacia acá. El vector K hacia dónde? Hacia acá, ¿verdad? Pero J, ¿hacia dónde iba, muchachos? Hacia ustedes de mi pantalla. Entonces, I, K, J va hacia ustedes, ¿cierto? Si hacemos esta operación, I cruz K, ¿qué va a pasar? Mi pulgar quedó yendo hacia esa pantalla. Es decir, que I cruz K, ¿qué va a producir, chicos? Va a producir al vector unitario menos J. Es decir, que si hacemos lo contrario, que es K cruz I, va a producir al vector unitario J. Tiene todo el sentido del mundo, si lo hacen con regla de la mano derecha. Ahora, ¿qué pasa si hago J cruz K, que es la última combinación posible? ¿Qué va a pasar? J cruz K, ¿qué va a producir, chicos? J cruz K, suponiendo que hacia adentro mío es I, ¿qué va a producir? Al vector unitario I. Y si hacemos la operación contraria, me va a producir A negativo. Entonces, esta tablita hay que tenerla en cuenta. Mucho ojo, ¿ok? Vamos a poner esta tablita. Si quieren se la pueden aprender o la hacen ustedes con regla de la mano derecha. Ahora sí, por último hay otra tablita que es de los cosenos. Bueno, para el producto punto, nada más la vamos a mencionar, no vamos a demostrarla. Siempre se va a producir lo siguiente. I punto J para los unitarios. I punto J es igual a 0. I punto K es igual a 0. K punto J es igual a 0. Incluso con los negativos. Y si hacemos I punto I va a ser igual a 1. Y J punto J va a ser igual a 1. Y K punto K va a ser igual a 1. ¿Ok? Ahora sí vamos